Hola, hola, mis románticos empedernidos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y listos para soñar un poquito. Porque en el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en una escapada romántica de ensueño, una de esas que te dejan sin aliento y te recuerdan porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Vamos a explorar un destino que te robará el corazón, un lugar que a Lil y Esla han convertido en el escenario perfecto para una historia de amor que, amigos, enamora a todos. Hoy no solo les voy a mostrar un lugar precioso, sino que vamos a analizar qué hace que esta escapada sea tan especial. Vamos a desentrañar los secretos para crear ese ambiente mágico, ese toque de complicidad y esa chispa que hace que una simple escapada se transforme en un recuerdo imborrable. Así que si están buscando inspiración para su próxima aventura romántica, o simplemente quieren viajar con la imaginación, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este paraíso, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de estas historias de amor y estos destinos de ensueño, por favor, suscríbanse. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de romance, aventura y mucha inspiración. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a enamorarnos juntos con esta escapada romántica. Esta historia comienza en Turquía. Sí, señoras y señores, Turquía, un país lleno de historia, cultura y paisajes impresionantes. Pero no nos vamos a quedar en las grandes ciudades, no. Nos vamos a adentrar en la región de Capadocia, un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. ¿Han visto esas fotos de globos aerostáticos flotando al amanecer sobre formaciones rocosas increíbles? Eso es Capadocia. Imaginen esto. A Lil y Esla llegando a un hotel boutique excavado en la roca, con vistas panorámicas que te dejan sin aliento. El hotel, decorado con un gusto exquisito, mezcla la tradición turca con un toque moderno y elegante. Luz tenue, pétalos de rosa esparcidos por la habitación, una botella de vino espumoso esperándolos. El ambiente perfecto para desconectar del mundo y conectar el uno con el otro. Pero no piensen que este hotel es una excepción. En Capadocia la hospitalidad es un arte y encontrarán decenas de opciones que les dejarán boquiabiertos, desde pequeñas pensiones con encanto hasta resorts de lujo con spas de ensueño. Pero la magia de esta escapada no se limita al hotel, ni mucho menos. A Lil y Esla decidieron explorar Capadocia de una manera única y especial. El primer día, se levantaron antes del amanecer para, ¿adivinen qué? Subirse a un globo aerostático. Imaginen la sensación de flotar suavemente sobre este paisaje surrealista, con el sol tiñendo las formaciones rocosas de colores dorados y anaranjados. Abajo se ven pequeños pueblos, viñedos y campos que parecen sacados de una postal. ¿Hay algo más romántico que compartir un momento así con la persona que amas? Yo creo que no. Y no solo es romántico, es una experiencia inolvidable. El silencio interrumpido solo por el rugido ocasional del quemador del globo, la sensación de ingravidez, la inmensidad del paisaje. Es una aventura que les unirá para siempre. Recuerden reservar con antelación, porque esta es una de las actividades más populares de Capadocia y los cupos se agotan rápidamente. Después del vuelo en globo, a Lil y Esla se dedicaron a explorar los valles y ciudades subterráneas de Capadocia. Caminaron por senderos serpenteantes, descubrieron iglesias bizantinas escondidas en las rocas, y se maravillaron con la ingeniería de las antiguas ciudades subterráneas. Cada rincón de Capadocia cuenta una historia, y a Lil y Esla se sumergieron por completo en esta atmósfera mágica. El Valle de las Palomas, el Valle del Amor, el Valle de los Monjes, cada uno tiene su propia personalidad y encanto. Y las ciudades subterráneas como Derinkuyu y Kaymakli, son un testimonio impresionante de la ingeniosidad humana. Piensen que estas ciudades, excavadas hace siglos, servían como refugio para miles de personas en tiempos de guerra y persecución. Es increíble. Por la noche disfrutaron de una cena romántica a la luz de las velas en un restaurante tradicional turco. Probaron la deliciosa gastronomía local, desde el famoso kebab hasta los dulces baklava, y brindaron por su amor eterno. La música tradicional turca acompañó la velada, creando un ambiente aún más especial y romántico. El amor. No se pierdan la oportunidad de probar el testi kebab, un estofado de carne cocinado en una vasija de barro que se rompe al servir. Es una experiencia culinaria única. Y para los amantes del vino,
Capadocia también tiene su propia producción de vinos, con variedades locales que les sorprenderán. Pero la aventura no terminó ahí. Al día siguiente Alil y Esla decidieron explorar Capadocia a caballo. Recorrieron valles escondidos, cruzaron ríos y disfrutaron de la naturaleza en su estado más puro. Imaginen la sensación de libertad y conexión con la naturaleza. Y por supuesto, no faltaron las fotos y los besos robados bajo el sol turco. Montar a caballo en Capadocia es una forma maravillosa de descubrir la región desde una perspectiva diferente. Los caballos son mansos y están acostumbrados a los turistas, así que no se preocupen si no tienen experiencia. Los guías locales les acompañarán en todo momento y les mostrarán los rincones más bonitos de la zona. Uno de los momentos más especiales de esta escapada fue cuando Alil y Esla visitaron un taller de cerámica local. Aprendieron sobre la tradición de la cerámica turca y juntos crearon una pieza única que se llevarían como recuerdo de este viaje inolvidable. Qué bonito es crear algo juntos, algo que simbolice su amor y su unión. La cerámica es una parte importante de la cultura turca, y en Capadocia encontrarán muchos talleres donde podrán aprender sobre este arte milenario. Desde pintar platos y jarrones hasta crear sus propias esculturas, hay opciones para todos los gustos. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta escapada romántica sea tan especial? No es solo el destino, ni los hoteles de lujo, ni las actividades emocionantes. Es la atención al detalle, el cuidado y el cariño que Alil y Esla ponen en cada momento. Es la capacidad de desconectar del mundo exterior y conectar el uno con el otro. Es la disposición a vivir nuevas experiencias juntos y a crear recuerdos que durarán toda la vida. Es esa chispa que enciende la pasión y hace que el amor florezca. Por ejemplo, en una de las tardes, Alil sorprendió a Esla con un picnic en un viñedo. Llevó una cesta llena de delicias locales, una botella de vino y una manta para sentarse en el césped. Mientras disfrutaban de la comida y la bebida, admiraban el paisaje y hablaban de sus sueños y aspiraciones. Qué simple, pero qué romántico. No hace falta gastar mucho dinero para crear un momento especial. A veces las cosas más sencillas son las más significativas. Otro detalle que hizo que esta escapada fuera aún más especial fue que Alil y Esla se dedicaron tiempo para relajarse y mimarse. Disfrutaron de un baño turco tradicional, se dieron masajes y simplemente se dedicaron tiempo para estar juntos sin distracciones. Es tan importante cuidarse y relajarse, especialmente cuando se está de vacaciones. El hammam o baño turco es una experiencia que no se pueden perder. Es una forma de purificar el cuerpo y la mente, y de relajarse en un ambiente tranquilo y lujoso. Y no podemos olvidar la importancia de la comunicación. Alil y Esla se tomaron el tiempo para hablar, escuchar y comprenderse. Compartieron sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas. La comunicación es la base de cualquier relación sana y duradera, y Alil y Esla lo saben muy bien. Apaguen los teléfonos, desconéctense de las redes sociales y dediquen tiempo a hablar de lo que realmente importa. Pero la magia de Capadocia no se limita a las actividades que Alil y Esla realizaron. Hay muchas otras opciones para explorar esta región fascinante. Pueden hacer senderismo por los valles, visitar museos al aire libre, aprender sobre la historia local, probar la cocina regional, ir de compras a los mercados locales. Las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, el Museo al Aire Libre de Göreme es un lugar imprescindible para los amantes de la historia y el arte. Aquí podrán admirar iglesias rupestres decoradas con frescos bizantinos que datan de los siglos X y XI. Es un testimonio impresionante de la fe y la creatividad humana. También pueden visitar el pueblo de Abanos, famoso por su cerámica roja. Aquí podrán ver a los artesanos trabajando en sus tornos y aprender sobre las técnicas tradicionales de fabricación de la cerámica. Y no se olviden de probar el manti, una especie de ravioles turcos rellenos de carne picada y cubiertos con salsa de yogur y mantequilla derretida. Es una delicia. En resumen, esta escapada romántica en Capadocia es mucho más que un simple viaje. Es una oportunidad para reconectar con tu pareja, para crear recuerdos inolvidables y para enamorarse aún más. Es una inversión en tu relación, una forma de fortalecer el vínculo que los une y de recordar por qué se aman. Es un escape de la rutina, un momento para dejarse llevar por la magia del lugar y para disfrutar de la compañía del ser amado. La clave para una escapada romántica exitosa es la planificación. Investiguen sobre el destino, reserven con antelación,
elijan un hotel que se adapte a sus necesidades y gustos, y planifiquen actividades que ambos disfruten. Pero no se olviden de dejar espacio para la espontaneidad y la improvisación. A veces los mejores momentos son los que no se planean. Y recuerden, no importa el destino, lo importante es la compañía. Lo que realmente hace especial una escapada romántica es la conexión que comparten con su pareja. Es la risa, las conversaciones, los besos, los abrazos. Es el amor que los une. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos románticos. Espero que hayan disfrutado de este viaje con Alil y Esla, y que se hayan inspirado para planear su propia escapada romántica. Recuerden que no importa el destino, lo importante es la compañía y la intención. Capadocia es solo una de las muchas opciones que existen para vivir una aventura romántica. Lo importante es elegir un lugar que les guste a ambos y que les permita conectar y disfrutar juntos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encantaría saber qué les pareció esta escapada romántica. ¿Les gustaría visitar Capadocia? ¿Qué otros destinos románticos les gustaría que exploráramos en el canal? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y si ya han estado en Capadocia, cuéntenme sus experiencias y sus recomendaciones. Compartan su amor por este lugar mágico. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Pronto les traeré más destinos de ensueño, más historias de amor y más consejos para mantener viva la llama de la pasión. Gracias de nuevo por estar aquí, mis románticos. Les mando un abrazo enorme y les deseo mucho amor y felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es la aventura más grande de todas. Vivan, amen y sean felices. Hasta la próxima.